para comenzar este pequeño estudio del resumen del Nuevo Testamento, íbamos a responder algunas preguntas, íbamos a comenzar a responder algunas preguntas. Así que bueno, hoy solamente vamos a responder dos preguntas muy sencillas. Este estudio no pretende que vamos a entrar muy en el fondo en el tema, sino que lo vamos a hacer de una manera un poco más sencilla para que se pueda entender. Hay muchas cosas que podemos entrar, pero bueno, lo vamos a hacer un poco más corto. Así que bueno, por ahí si me explayo un poco más de lo normal, voy a tratar de ponerle un freno. Bendiciones, hermana Evelyn. Bendiciones, ya estamos aquí para comenzar. Pensé que ya no iba a venir. Maribel está primera ahí. Está primera. Mi hermana Maribel ahí. Ha llegado segunda. Así que bueno. Presente, dice. Bueno, vamos a ir comenzando. Así que preparen sus materiales, preparen su cuadernito de apunte. Este estudio va a ser pequeño. Así que bueno, si termina muy antes, porque ya lo aclaré en el otro video. ¿Sí? Así que bien. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dijimos que íbamos a responder la pregunta de por qué el Nuevo Testamento se llama así. Y la segunda pregunta de cuál es el tema central del Nuevo Testamento. La segunda pregunta va a abarcar dos preguntas, las cuales son cómo está organizado el mensaje del Nuevo Testamento. Y la otra pregunta que está dentro de del segundo punto va a ser cómo se compone el Nuevo Testamento. La segunda pregunta del punto número 2 lo vamos a dejar para el próximo live, así que vamos a tratar de ahora nada más por el tema del tiempo. Vamos a responder nada más, ahí el que tenga el material, la pregunta que dice cómo está organizado el mensaje del Nuevo Testamento y las consignas número 1, número 2 y número 3. Hasta ahí vamos a estar respondiendo. Así que bien. Comenzamos. ¿Por qué el Nuevo Testamento se llama así? Bueno, para responder a esta pregunta tenemos que entender primero qué es lo que significa la palabra testamento. Así que para esto vamos a dar una breve explicación de lo que es la palabra testamento, de dónde se origina, y de ahí vamos a responder la pregunta. Bien, la palabra testamento en español surgió del término latín testamentum. El término testamentum, que es similar a la palabra español testamento, fue el nombre dado a ambas porciones de la Biblia. Ahí le voy a mostrar la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue el nombre que se le dio en el latín, para que lo puedan entender. La palabra testamentum en latín, traducida al español, es testamento, ¿verdad? Esa palabra testamento la usaron para los traductores de la Biblia para ponérselo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros hoy tenemos la Biblia dividida en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bien, ahora la palabra testamentum era la traducción del término griego diatek, que significa pacto, convenio o alianza. Una vez más, la palabra testamentum, en español testamento, era la traducción del término griego diateke, que significa pacto, convenio o alianza. Una de las acepciones del término testamentum es voluntad u obligación de uno con respecto a otro de quien recibe un beneficio. Acá los vamos a detener para que puedan entender. Cuando la palabra testamentum en latín se traduce al español testamento, dijimos recién que viene de la palabra griega diatek. Ahora tienen que entender esto. Cuando los traductores, disculpen, voy a ver si puedo silenciar aquí. Voy a decir silencio, perdón. Disculpe.
Cuando los traductores de la Biblia, de la palabra del griego diateque al latín, se referían a un significado de pacto, convenio o alianza, no a lo que nosotros podemos imaginar. Cuando nosotros decimos pacto o acuerdo, para nosotros quizás podemos pensar de que es un acuerdo entre dos personas con los mismos beneficios. Eso es lo que nosotros podemos llegar a imaginar cuando hablamos de pacto, acuerdo o alianza. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hago un acuerdo con una persona, si yo hago un acuerdo o un pacto de algo, el pacto nos va a dar beneficio a ambos, ¿verdad? Eso lo que quiero explicar ahora. Los traductores de la palabra diateque se referían a otro tipo de acuerdo, pacto o alianza. La palabra correspondiente al tipo de acuerdo donde las dos personas salían beneficiados era la palabra sinteque. La palabra sinteque era pacto, acuerdo o alianza entre dos personas, las cuales las dos salían beneficiadas. Ahora, ¿por qué le pusieron diateque? Porque la palabra diateque no se refiere a ese tipo de acuerdo, pacto o alianza. La palabra diateque del griego se refiere a un pacto, a un acuerdo o una alianza de alguien superior con alguien inferior. Eso es lo que significa la palabra diateque. Es por eso que los traductores, cuando tradujeron la Biblia del griego al latín, usaban la palabra diateque como pacto, acuerdo o alianza, y no la palabra sinteque. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían dar a entender es que cuando la persona fuera a leer la Biblia, o nosotros que leemos la Biblia, lo que ellos querían era que nosotros nos demos cuenta de que el pacto, acuerdo o alianza del cual la Biblia nos habla, es de ese pacto que le acabo de mencionar. Un pacto, un acuerdo entre alguien superior con alguien inferior, donde el superior bendice al inferior y el inferior se sujeta a la voluntad ahora de ese ser superior. Eso es lo que conocemos como diateque, de la palabra griega diateque. ¿Bien? No sinteque. Recuerden, no se confundan. Cuando hablamos de pacto, acuerdo o alianza, no estamos hablando de un acuerdo entre dos personas iguales. Eso dijimos que en el griego es sinteque. Nosotros estamos hablando de un pacto entre alguien superior con alguien inferior, donde el superior bendice al inferior y el inferior se sujeta a la voluntad ahora de ese ser superior. Y eso dijimos que en el griego es diateque. ¿Bien? Eso es lo que es la palabra diateque. Eso es lo que nos lleva a la palabra testamento. Dijimos que pacto, acuerdo, alianza, traducido del griego diateque. Bien. Ahora, en este sentido, el Nuevo Testamento es sinónimo de nuevo pacto. ¿Bien? El nombre alude, escuchen bien, el nombre alude al pacto nuevo profetizado en Jeremías 31, del 31 al 34. Si estamos hablando de un nuevo pacto, recuerden, griego diateque, si estamos hablando de ese pacto, ¿cuál fue el antiguo pacto? ¿Cuál será? ¿Será el de David? ¿Será el de Abraham? ¿Será el de Moisés? Bueno, nosotros para entender la palabra pacto, ya hablamos de testamento, ahora estamos hablando de pacto, ¿bien? Para que no se pierda. Dijimos que esa palabra pacto alude al nuevo pacto
que es profetizado en Jeremías 31. Vamos a la Biblia. Jeremías 31, del 31 al 34. Le doy tiempo para que lo busquen. Jeremías 31, del 31 al 34. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, ¿verdad? Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Ahí nos vamos a dar cuenta. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, ¿de qué pacto estamos hablando? ¿Cuál fue el pacto antiguo? El pacto mosaico, ¿verdad? El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Sí? Ese es el pacto antiguo. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová. Escuchen bien. Recuerden que en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, ¿qué se le da? La ley, se le da los estatutos, ¿verdad? ¿Dónde se dio los 10 mandamientos? En el monte Sinaí, en tablas de piedra. ¿Bien? Sigan para que puedan entender. Dice, pero este es el pacto. Este es el pacto, es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿De quién cree que está hablando aquí? ¿Cuál era el nuevo pacto? Si el antiguo pacto, en el pacto mosaico, había sido escrita en piedras, ahora dice, ya no estará escrito en piedras, lo escribiré en su mente y en su corazón. Es más, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Aquí está hablando del pacto que el Señor hace por medio de Cristo. Cristo es el nuevo pacto. A través de Cristo tenemos ahora el perdón de pecados. ¿Bien? Ahora, es por eso que los traductores del griego al latín usaron la palabra griega que dijimos recién, diateque. ¿Por qué? Porque estaban hablando de este tipo de pacto, acuerdo u alianza, como bien le explicábamos hace rato. Para los que van llegando un poquito tarde, estábamos hablando y estamos respondiendo a la pregunta de por qué el Nuevo Testamento se llama así. Comencé a responder la palabra testamento, les dije y les expliqué que la palabra testamento viene del latín testamentum, traducido al español testamento. No tiene mucha diferencia, pero viene del latín testamento, ¿verdad? Ahora, esa palabra testamento en español y testamento en latín significa, es traducida del griego diateque. Le expliqué también que la palabra diateque significa pacto, acuerdo o alianza. Ahora, acá le hice una comparación. Dos palabras griegas, la palabra sinteque y la palabra diateque. La palabra sinteque
era pacto, acuerdo o alianza entre dos personas iguales, las cuales las dos personas salen beneficiadas, ¿verdad? Eso es lo que le expliqué. Ahora, la otra comparación que le hice es que los traductores de la Biblia, cuando nos hablan de pacto, acuerdo o alianza, nos hablan de un pacto entre alguien superior con alguien inferior, el cual el inferior sale beneficiado y se sujeta a la voluntad del superior. Ese pacto, acuerdo o alianza es traducido del griego diateque. Eso es lo que estaba explicando. Y ahora, para entender eso, leí Jeremías 31 al 34. Ahí nos confirma que la Biblia nos habla de ese tipo de pacto, de ese tipo de acuerdo, de ese tipo de alianza. De eso nos habla. No sinteque, de un pacto entre dos personas iguales, sino diateque, de un pacto de alguien superior con alguien inferior. Ahora, lo más hermoso de esto es que este nuevo pacto es mencionado en los evangelios. Es mencionado en los evangelios. Mientras que Jesús estaba con vida, es mencionado. Para eso nos vamos a ir al libro de Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, versículo 28. Vamos allá. Mateo 26, versículo 28. Estamos dejando en claro a lo que la Biblia se refiere cuando traduce la palabra testamentum, que se refiere a pacto, y ese pacto tiene que ver no con un pacto entre dos personas iguales, sino entre alguien superior y con alguien inferior. Es lo que estamos dejando en claro. Para dejar en claro, también nos vamos a ir al Nuevo Testamento. No solamente estaba escrito en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también se nos habla. Y vamos a leer Mateo 26, versículo 28. El Señor, en la Santa Cena, estando con sus discípulos, va a decir lo siguiente: porque esto es mi sangre, dice el Señor, dice Jesús, en la Santa Cena. Porque esto es mi sangre, ¿del qué? Del nuevo pacto. Ahí está lo que mencionamos en Jeremías 31. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecados. Es lo que nos habla Mateos. Ahora vamos a otro versículo paralelos a esto. Vamos a ir a Marcos 14, 24. Marcos 14, 24. Versículos paralelos. Marcos 14, 24. Y dice: y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahí está. Esto es lo que dice Jesús en la Santa Cena. Lo vimos en Mateo, lo vimos en Marcos y ahora lo vamos a ver en Lucas. Miren cómo el Evangelio nos presenta este tipo de pacto, este tipo de acuerdo, como el nuevo pacto. Como cuando dijimos que pacto o un acuerdo, dijimos que puede ser un acuerdo entre dos personas, ¿verdad? Yo quizás me pongo en acuerdo con alguien y quizás en ese pacto, en ese acuerdo o en esa alianza que yo tengo con la otra persona, va a hacer que ese pacto, acuerdo o alianza me dé beneficio a mí, ¿verdad? Pero también le va a dar beneficio a la otra persona, ¿verdad? Eso es lo que podríamos pensar cuando nombramos la palabra pacto, acuerdo o alianza. ¿Sí? Eso es lo que podemos pensar. Pero ¿qué estoy diciendo yo ahora? Que no es eso a lo que se refiere pacto, acuerdo o alianza. Bien, estamos hablando de otro tipo de pacto, de otro tipo de acuerdo, de otro tipo de alianza. No ese acuerdo que nosotros hacemos con otro ser humano. No ese pacto que hacemos con otro ser humano. No es esa alianza que nosotros hacemos con ese ser humano. Estamos hablando de un pacto, acuerdo o alianza con alguien superior. ¿Bien? Bien. Vamos a leer Lucas 22:20. Lucas 22:20. Vamos al libro de Lucas. Lucas 22:20.
Lucas 22:20. Estamos respondiendo a la pregunta de por qué el Nuevo Testamento se llama así. Lucas 22:20. Dice la palabra del Señor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Ahí está. Esto es lo que dice Jesucristo en la Santa Cena. ¿Bien? Dice, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, dice Jesús, que por vosotros es derramada. ¿Bien? Que por vosotros es derramada. Entonces, claramente, cuando los traductores traducen la Biblia del griego al latín, hablan de este tipo de pacto. De un pacto que iba a cambiar la historia de la humanidad. ¿Bien? De ese pacto está hablando. ¿Y qué dijimos al principio? Que ese pacto viene del griego diatek, que es el pacto de alguien superior con alguien inferior. No la palabra sintek, que en el griego es un acuerdo entre dos personas iguales. Bien. Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento se llama así? El Nuevo Testamento se llama así porque los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento nos va a explicar, ¿sí?, el cumplimiento de la profecía que es una mención en Jeremías 31. Es por eso que el Nuevo Testamento se llama así. ¿Bien? Se llama así porque nos va a explicar la profecía del nuevo pacto que se menciona en Jeremías 31. Es por eso que quise explicarle primero la palabra testamento. ¿Bien? Ahora pasamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es el tema central del Nuevo Testamento? Bien, el Nuevo Testamento comienza donde terminó el Antiguo Testamento. Su intención es explicar a los hombres cómo se cumple el plan de redención de Dios, escuchen bien, por medio del Señor Jesucristo, el Mesías esperado, quien indiscutiblemente es el personaje central de todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo nos damos cuenta? Hermanos, si nosotros vamos al Nuevo Testamento y agarramos cualquier porción de la Biblia, basta con leer un pasaje para entender y darnos cuenta de que se nos está hablando de Jesucristo. Con solamente abrir cualquier pasaje de la Biblia del Nuevo Testamento, lees un capítulo completo y te vas a dar cuenta que está hablando de Jesucristo. Bien, ahora, el tema central gira alrededor de la primera y segunda venida de Cristo. Y es la respuesta que Dios espera de cada persona frente a esa verdad. Ahora, de toda la vida de Cristo, el énfasis mayor está en su muerte y resurrección. Estos dos hechos son el pináculo del plan redentor de Dios. El anuncio de estos hechos y sus beneficios dan efecto en la vida de los que creen a la nueva obra que el Señor mandó, que el Señor hizo. Y esa obra redentora, el Señor espera ahora que se anuncie a todas las naciones. Entonces, el tema central, ¿cuál es el tema central del Nuevo Testamento? El tema central del Nuevo Testamento lo vamos a responder con esta pregunta. En esta pregunta la vamos a responder. En la pregunta que dice, ¿cómo está organizado el mensaje del Nuevo Testamento? Ahí está la respuesta. ¿Bien? Por eso le dije que en el punto número 2 hay una pregunta. Esa pregunta responde a la pregunta número 1 del punto número 2. Si nosotros hacemos un bosquejo para responder a esta pregunta, podríamos decir que el Nuevo Testamento nos presenta la persona, enseñanza y obra de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces ahí está la respuesta. Vimos la segunda pregunta, ¿cuál es el tema central del Nuevo Testamento? Y ahora en el punto número 2 está esta pregunta, ¿qué se nos dice? ¿Cómo está organizado el mensaje del Nuevo Testamento? Había dicho que si nosotros hacemos un bosquejo, un pequeño estudio, un pequeño bosquejo personal, podríamos decir que el Nuevo Testamento nos presenta la persona, enseñanza y obra del Señor Jesucristo. ¿Bien? Ahora bien, el Nuevo Testamento se divide en 3 partes. En 3 partes se divide el Nuevo Testamento. Ahí lo que tienen los materiales van a ir completando. En el primer punto van a poner y van a escribir la presentación. La presentación. En el segundo punto van a escribir la explicación. Y en el tercer punto van a escribir la consumación. Así se divide el mensaje del Nuevo Testamento. En 3 partes. En la presentación, en la explicación y en la consumación. Así se divide el mensaje del Nuevo Testamento. En la presentación, en la explicación y en la consumación. En la presentación, los evangelios y hechos presentan la persona, enseñanza, profecías y obra de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles en el marco profético del Antiguo Testamento. Entonces, en la presentación va a abarcar los libros desde los evangelios hasta el libro de los hechos. ¿Bien? Así se va a dividir el mensaje del Nuevo Testamento. Dijimos que era la presentación. La presentación va a abarcar los libros de los evangelios y el libro de los hechos. Después tenemos el punto número 2, la explicación. La explicación va a abarcar desde, la explicación. Las cartas del Nuevo Testamento explican muchas verdades acerca de la persona, obra, enseñanza y profecía de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles en el marco profético del Antiguo Testamento. Ahora, en la explicación va a abarcar las epístolas. ¿Bien? Las epístolas, desde Pablo hasta Juan, Pedro. Ese libro va a abarcar la explicación. La explicación va a abarcar desde la epístola de Pablo hasta las cartas de Pedro y de Juan. Las epístolas. ¿Bien? Y por último tenemos la consumación. ¿Qué libro falta? El libro de Apocalipsis. ¿Bien? Entonces, en la consumación, el Apocalipsis expone el cumplimiento de las profecías de nuestro Señor Jesucristo en el marco profético del Antiguo Testamento. Dijimos en las preguntas anteriores que el Nuevo Testamento, la palabra testamento, cuando le hablamos, o por ejemplo hoy día que estamos dando el resumen del Nuevo Testamento, hace alusión a la profecía de Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Bien, ahí se nos menciona que iba a haber un nuevo pacto, un pacto mejor que el pacto antiguo, que era el pacto que hizo el Señor con la nación de Israel por medio de Moisés. Bien, leíamos en el libro de Jeremías que el Señor decía que ya el pacto no iba a ser como el pacto que hizo con los israelitas en aquel lugar, el cual se le dio en tabla de piedra, sino que el nuevo pacto que iba a venir, lo iba a escribir ahora ¿en dónde? En los corazones y en los pensamientos.
Ahora, dijimos que para responder la pregunta de cómo está organizado el mensaje del Nuevo Testamento, ese nuevo pacto del cual se menciona en Jeremías 31 se divide en tres en el Nuevo Testamento. Se divide en tres: en la presentación, en la explicación y en la consumación. Bien, dijimos entonces que en la presentación abarcaba los libros de los Evangelios y el libro de los Hechos. Después dijimos que viene la explicación, bien, de esa profecía. En la explicación tenemos las epístolas, bien, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pablo, disculpen, las cartas paulinas, incluida las cartas de Pedro y Juan. Bien. Judas también creo que abarca también. Creo que Judas abarca también. Y Santiago. Eso también abarca. Después tenemos la consumación. En la consumación dijimos que abarca el libro de Apocalipsis. Entonces, ya para terminar. Un repaso de todo. ¿Por qué el Nuevo Testamento se llama así? Explicamos la palabra testamento. Viene del latín testamentum, el cual traducido al español significa testamento. Bien. Los traductores, cuando traducen la palabra testamento, del latín al español, usan la referencia del griego diateque. Bien. Que eso dijimos que significaba pacto, acuerdo o alianza. Bien. Entonces, ¿qué significa testamento? Pacto, acuerdo o alianza. Ahora, dijimos que los traductores, cuando hablaban de pacto, acuerdo o alianza, estaban hablando de un pacto totalmente diferente. Dijimos que no era un pacto entre dos personas iguales, como quizás hoy podemos entenderlo. Dijimos también que si yo hago un pacto, acuerdo con otra persona, yo salgo beneficiado en ese pacto o en ese acuerdo y la otra persona también sale beneficiada. Dijimos que a ese pacto o ese tipo de acuerdo en el griego se describe o se escribe como sinteque. ¿Bien? Ahora, los traductores, para dar a entender que la Biblia no hablaba de ese tipo de pacto, que no hablaba de ese tipo de acuerdo, ¿qué hicieron? Bueno, usaron la palabra diateque, que era un pacto entre alguien superior con alguien inferior, el cual el superior beneficiaba al inferior y el inferior ahora se sujeta a la voluntad del superior. ¿Y ese superior quién es? El superior es Dios y el inferior es el ser humano. ¿Bien? Hasta ahí. En eso, explicando que venía del griego diateque y no sinteque, también dijimos... dimos algunas referencias bíblicas, como por ejemplo Mateo 26-28, Marcos 14-24, Lucas 22-20. Vimos también... me faltaron algunos versículos aquí, pero por tema del tiempo, quizá eso después lo vaya a dar. Eso no lo di porque ya se me va a hacer muy largo. Hay más versículos aquí, hay mucho más versículos. Así que se los voy a mencionar para que lo lean. Van a notar en la primera pregunta, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 25, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, Hebreos, capítulo 8, versículo 8, Hebreos 8, versículo 13, Hebreo 9, versículo 15 y Hebreo 12, versículo 24. Van a apuntar a ese versículo. Voy a ver si hago una reunión por Zoom y ahí vamos a leer esos versículos que hoy no lo voy a leer. ¿Bien? Bien, después pasamos al segundo tema, a la segunda pregunta. ¿Cuál es el tema central del Nuevo Testamento? Dijimos que el tema central del Nuevo Testamento es la persona, enseñanza y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central, que se enfoca en ¿qué? En la muerte y resurrección de Cristo, ¿bien? Ahora bien,
Después respondimos la pregunta de cómo está organizado el mensaje del Nuevo Testamento. Dijimos que el mensaje del Nuevo Testamento, bien, está dividido en 3 partes. En la presentación, en la explicación y en la consumación. Bien, en la presentación dijimos que abarcaba el libro de los Evangelios hasta el libro de los Hechos. En la explicación dijimos que abarca el libro de las cartas Paulinas hasta las epístolas de Juan, de Pedro, inclusive el libro de Santiago. Y no sé si creo que también podría entrar en la carta a los Hebreos también. Y por último teníamos la consumación. Dijimos que en la consumación abarca el libro del Apocalipsis. Bien. Ahora, el mensaje del Nuevo Testamento alude a la profecía, dijimos, de Jeremías 31. Bien. Ese es el resumen del Nuevo Testamento. Así de sencillo. No es tan difícil. Así que, quien tiene el material, ahí en la pregunta número 1 hay un espacio en blanco. Ahí es para ir llenando. Después en la segunda pregunta también espacio en blanco, ir llenando. Y en la pregunta de cómo está organizado el mensaje del Nuevo Testamento, bueno, ahí ya el punto número 1 pueden completar escribiendo la presentación. El punto número 2 escriben la explicación. Y el punto número 3 escriben la consumación. ¿Bien? Bien. Para ir terminando, les di unos versículos, se los voy a dejar como tarea. Voy a ver cuando hago Zoom. Cuando hago Zoom o live. Creo que live es mejor. Para hablar de estos versículos que aludían también al nuevo pacto de Jeremías 31. Dijimos 1 Corintios, anoten, 1 Corintios 11:25, 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, Hebreos capítulo 8 versículo 8, Hebreos capítulo 8 versículo 13, Hebreos capítulo 9 versículo 15 y Hebreos capítulo 12 versículo 24. ¿Bien? Bien. Ahora, hay una pregunta que está quedando. Y es que, ¿cómo se compone el Nuevo Testamento? Esa pregunta la voy a responder en el live siguiente. Así ya entramos en el otro punto. Así que bueno, hermanos. Hasta aquí llega esta pequeña enseñanza. Espero que les haya gustado. Como les dije al principio, no soy erudito de la palabra, no soy un teólogo. Simplemente llevé este pequeño estudio por diferido. Me acuerdo con el pastor Luis Floriano. Y es por eso que hoy quería compartirle. Como uno lo entiende, ¿no? Como uno lo ve bíblicamente. Así que tampoco me he salido de lo que él ha enseñado. Así que bueno, esto es algo... Son datos para que ustedes cuando vayan a leer el Nuevo Testamento lo puedan leer de una manera totalmente diferente, con un conocimiento un poquito más amplio. Sé que hay muchas veces que se nos dice, no, pero cuando leemos la Biblia, no lean otro tipo de libros, pero a veces es lindo tener este tipo de datos. Es muy bonito. Así que bueno, hermanos, amados hermanos, espero que les haya gustado, espero que les haya sido de mucha edificación. Hoy por primera vez estoy rompiendo la barrera del miedo. Espero que haya salido bien, que se haya entendido. Cualquier cosa que no entiendan, me preguntan. Y si hay algo que no les quedó en claro, me preguntan también. Para que les pueda ir respondiendo. ¿Bien? Ahí está mi hermana Belén también, que me está ayudando con el tema de los comentarios. Ella me está ayudando ahí, supervisando, acompañando como siempre. Hermana Evelyn, hermano Ariel Palma. Ahora estoy viendo los mensajes. Sí, hermano, también a mí también se me cayó el internet. Recién también. Se me cayó, por eso tuve que hacer otro video. Así que bueno, hermanos. Les agradezco muchísimo por haber estado. Espero que sigan conmigo. Sigan conmigo porque hay mucho más por delante. Hay muchísimo, hay mucho. Y está muy edificante.
Esto es el comienzo recién. Esto es el comienzo. Bien. Así que bueno, hermanos, amados hermanos, próxima clase vamos a responder la pregunta de ¿qué son las variantes textuales y cómo afectan el mensaje del Nuevo Testamento? Escuchen bien, próxima clase, ¿qué son las variantes textuales y cómo afectan el mensaje del Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento tiene ni más ni menos que 27 libros? Son las dos preguntas. Y la pregunta extra, que tiene que ver con este tema que estamos tocando, que es ¿cómo se compone el Nuevo Testamento? ¿Bien? Así que bueno, eso es lo que se viene. Ya en el primer video ya dije y hablé de lo que contiene el libro. Así que bueno, espero que le haya sido de mucha bendición, hermanos. Amén, hermano Ariel. Amén. No se lo pierda. Variantes textuales. Amén. No solamente eso, hermano Ariel. Hermano Ariel. También, a ver. También hay otras cosas mucho más importantes también. Aunque todo es importante. Pero mire que tenemos aquí también. Tenemos la geografía también. Bien. Por ejemplo, este mapa es acerca del reino de Herodes. Herodes el Grande y después cómo se divide. Todo eso está aquí en la clase. Así que, hermano, yo que usted me pido el material, está muy bueno. Así que espero que no se lo pierda, hermanito. También tenemos acá el templo de Herodes. Tenemos el templo de Salomón. ¿Cuándo se construyó? ¿Cómo se destruyó? ¿Por quién se destruyó? ¿En qué época? Todo eso lo vamos a estar viendo. Así que bueno, hermanos, no se lo pierda porque quizás hay muchos datos para ir entrando, pero este curso es algo breve nada más, algo cortito, es como un dato ahí para que tengan nada más. Ya después más adelante me gustaría, y si ya compartí un poco de historia de la Biblia. Así que bueno. ¿Y para eso qué se necesita? Estudiar, informarse, prepararse, orar, tratando de llevar la palabra. También para los que no me conocen, yo soy argentino, pero estoy aquí en Bolivia viviendo. Y bueno, me congrego con el hermano Nelson ahí. Y también estoy ahí con él, ¿no? En la Casa de Paz. Siempre fieles a la obra. Bueno, a los que vayan a ver este video, también hermana Evelyn, hermano Ariel, nosotros también pertenecimos al grupo de misiones virtuales, al grupo de Pastor Jonathan. Ahí también nos conocimos, son hermanos virtuales. Ariel Palma también es de Argentina, Evelyn es de Argentina, a pesar de que es chilena también. Pero son personas que también están en la obra del Señor, trabajando firme ahí, ayudando a los siervos del Señor. Y bueno, yo soy uno de ellos, yo salí de ahí también. Así que le doy gracias al Señor. Me despido. Como dije recién, mi nombre es Marco Chambi, soy de Argentina, ahí colaborando para la obra del Señor, junto a mi hermana Evelyn, mi hermano Ariel, mi hermano Nelson, hermana Belén, que ahí están ahí ahora acompañándome en esta primer clase. Yo le agradezco muchísimo al Señor por su vida, hermanos, y bueno, sigamos predicando la palabra, hermanos, sigamos predicando la palabra, sigamos llevando el Evangelio, y que las personas puedan conocer a Cristo. Que nosotros menguemos para que el Señor crezca. Todo es para Él y por Él, amén. Así que bueno, hermanos, me despido. Espero que le haya sido de mucha, pero mucha bendición. Si me faltó salvar a alguien, les pido 1000 disculpas. La intención era solamente enseñar. Así que bueno, mis hermanos, abrazo gigante desde Bolivia. Los que no tienen el material, por favor, pídanme el material. Pídanme el material para ir completando. Para que ustedes también el día de mañana lo enseñen, esa es la idea. El hermano Nelson también ahí. Bueno, hermanos, bendiciones. Me despido, espero que les haya sido de mucha bendición y edificación. No se olviden de compartir la primera parte, la segunda porque se cortó el live. Así que les dejo un abrazo.
compartan, comenten para que esto pueda llegar a más personas. Sí, y el Señor crezca. La gloria y honra es para Él. Bendiciones.